Entonces, creer en Dios, o sea, venir a sus pies, creerle a Dios, te lo estoy parafraseando con mi palabra, está bien. exacto, creer en Dios. Luego, cuando tú, ¿verdad?, decides de creer, o sea, que decides apartarte de esas cosas malas, es cuando ya entonces ahí tú empiezas un crecimiento en Dios y por ende vas poniendo en práctica lo que tú aprendiste, o sea, de ese arrepentimiento genuino. También mencionaba como que el arrepentimiento de corazón es cuando tú ves ya a una persona cuando se aparta del pecado totalmente, cuando vive una vida llena de fe, una vida llena de santidad. Y como decía la fórmula, que fe más arrepentimiento es igual a salvación. O sea que primeramente yo reconozco al Señor, le creo. O sea, le creo y ahí mismo me aparto de los pecados y eso me va a llevar a tener una salvación, a tener una vida íntima con Dios en santidad y en santificación. Ok, ¿tú vas a decir algo? Sí, nosotros, la clase pasada, en resumen, lo que Domingo, la jovencita y el joven que tú mandaste, fue que existen dos tipos de arrepentimientos. El de sentido de culpa, bueno, un solo, pero está el sentido de culpa y el arrepentimiento. Y no todos tenemos sentido de culpa y lo que sucede es que la mayoría nos quedamos ahí, nos sentimos mal por lo que hicimos, pero no volvemos a hacerlo y nos quedamos en un ciclo de culpa, de sentimientos. Y no es un arrepentimiento real con Dios. Y entonces si no es real y no es arrepentimiento, no podemos cambiar. Es decir, que no basta solamente con yo sentirme mal por lo que yo hice, implica algo más. Es tener ese dolor del pecado, es que tener ese sentimiento, o sea, sentirme tan mal. ¿Y a qué me debe llevar ese dolor? Ese dolor me debe llevar a apartarme completamente del pecado, a aborrecer el pecado, como vimos exactamente. Es lo que él dice, lo que él mencionó. No solamente yo sentirme mal por el pecado, sino yo apartarme del pecado. De él. Ese es el punto donde muchas veces uno se frena, se tranca, porque uno, yo me sentí mal, pero después vuelvo y hago lo mismo. Sí. Y me vuelvo a sentir mal y después vuelvo y hago lo mismo. Y así realmente uno no llega a ningún lado, porque uno se queda todo el tiempo en el mismo sitio. Sí. Otro punto importante, si ustedes se fijan, todos los temas que venimos tratando llevan una secuencia. Vimos el nuevo nacimiento, después vimos la fe, después vemos el arrepentimiento. Piensa que fe más arrepentimiento es salvación, ahora vamos a ver la salvación. Es una secuencia para uno ir comprendiendo lo que es la salvación, cómo es que uno verdaderamente es salvo y cuáles son los pasos que uno va dando en el proceso de cuando uno recibe a Jesús y cuando uno cree en Él. Uno no se da cuenta como de eso, pero cuando uno lo vive en el momento, pero el uno tener conciencia ayuda bastante. Por ejemplo, ¿de qué me sirve a mí? Yo digo, bueno, yo creí en Jesús, pero yo sigo viviendo de la misma manera en que vivía antes de creer en Jesús. ¿Qué falta ahí? El arrepentimiento. ¿Cómo fue? La fe. ¿Cómo fue la arrepentimiento? Sí, dilo otra vez. Ok. Yo hago la oración de fe, yo digo que creo en Jesús, digo que lo recibí como Salvador, creo que ya soy salvo, pero yo sigo viviendo de la misma manera en la que vivía antes de creer, antes de recibir al Señor. ¿Qué falta ahí? Arrepentimiento. Hemos arrepentido de los pecados. El nuevo nacimiento. No, espérate. Dime, Lisa. Estoy pensando. Sí, está procesando. Bueno, es lo que venimos hablando. Falta arrepentimiento. Porque yo no he llegado al punto de entender que, yo no he llegado al punto de entender que yo tengo que morir a la manera pasada de vivir, como dice la palabra. No obviamente a todo, porque no todo lo que uno hace es pecado, pero sí a la vida de pecado, porque cuando uno no ha recibido a Dios, a Jesús, cuando uno no conoce a Dios, uno vive en el pecado. Cuando uno conoce a Jesús, el Espíritu Santo comienza a hacer una obra en nosotros de que cuando uno peca, uno se siente mal para que uno se arrepienta. Ahora bien, si yo no evidencio un cambio en mi vida, es porque en verdad yo no he tenido ese encuentro con Dios. Porque la evidencia de ese encuentro es el cambio, como ya hemos dicho. Entonces, no es que inmediatamente se renuncia a todo el pecado, o sea, uno renuncia a todo el pecado. Lo que no sucede es que inmediatamente uno abandona todo el pecado, porque hay un proceso de santificación progresiva, pero sí hay un cambio que es visible, de que
uno ya no es igual que antes. De que lo que quizá a uno le gustaba antes, que era pecado, a uno ya a uno no le gusta. Porque uno entiende que debe vivir para Dios, que a Dios no le agrada. Entonces, hay un proceso de santificación que dura la vida completa. Pero en ese momento se produce un cambio que se marca una diferencia. Y ya es un cambio de actitud de que yo no vivo de la misma manera en la que vivía anteriormente. ¿Quieres decir algo, Lisa? No. Ok. Entonces, cuando se da esa situación, que falta arrepentimiento, porque la persona no ha llegado a entender, no ha llegado a comprender que vive en pecado y que tiene que apartarse de ese pecado porque Dios aborrece el pecado. Es lo que dijo el predicador hace 2 semanas. Se nos ha olvidado que Dios odia el pecado, que el infierno es real y que Dios espera ciertas cosas de nosotros. O sea, él resumió todo ahí. Porque muchas veces en la iglesia se vive como que Dios no aborrece el pecado, como si el infierno no existiera y como si no tuviéramos responsabilidad delante de Dios. Tú sabes que eso me recuerda algo que viví en esta semana, incluso lo vi en uno de mis devocionales, y es que nosotros tenemos que estar muy atentos, porque ahora mismo todo lo que se nos ofrece en el mundo, en nuestro trabajo, a lo que estudian en las universidades, muchas veces hasta disfrazar de que es bueno, no agrada a Dios. Ya lo saben. No agrada a Dios. Y se lo digo, uno tiene que estar muy atento, porque a veces te lo ofrecen hasta de una manera tan sutil, tan suave, formal y tan cosa. Sin embargo, ¿qué hay detrás? Esto le agrada a Dios. Realmente. Esto, se lo digo porque tuve una situación la cual me voy a reservar porque es muy personal, pero si no hubiéramos estado atentos, mi esposo y yo, en esa situación, y yo digo, no, pero espérate, mire, no, nosotros somos cristianos. Y la persona dice, no, pero mira. Eso no es nada. No, nosotros somos cristianos, no podemos hacer eso. Entonces, nosotros tenemos que estar muy atentos en lo que se nos ofrece, tanto en nuestro trabajo y en todo lo que nos rodea. Amén. Esto agrada a Dios, esto va con lo que me dice Dios. Y ese devocional que yo estaba viendo, recuerdo que decía el predicador, porque como forma de prédica, que nosotros debemos de pedirle que el Espíritu Santo sea el filtro de nuestras vidas y que sea como esa alerta ante cada cosa que nosotros vayamos a hacer, para que no diga, esto está bien, esto está mal, y nosotros lo sentimos, lo que pasa es que a veces lo ignoramos. Exacto. Sí, pero nuestro deber es eso, o sea, estar muy atentos. Tú dijiste un punto importante, nosotros lo sentimos. El problema es cuando comenzamos a ignorarlo. Porque eso conduce a uno dejar de escuchar la voz del Espíritu Santo, a uno dejar de sentir cuando uno actúa mal. Uno comienza a insensibilizarse y ya llega un punto en que uno no siente nada mal cuando uno peca. Y eso, la Biblia dice que se cauteriza. Entonces eso es bastante peligroso. Ya cuando uno está en ese punto es como que está difícil el caso, bien difícil. Entonces, la salvación. ¿Y qué es la salvación, señor? Háblenme un chin de eso. Salvación está aquí. Salvación es La salvación. No me Yo lo, estaba no me- leyendo no un me lo lean poquito. de ahí. No de lo que dice, no de lo que dice ahí. No me lo lean de ahí. O sea, yo lo leí, pero no lo voy a leer ahora. Pues supone que ustedes deben tener una Antes de noción leer, de ¿verdad? que la salvación. Para mí la salvación es el propósito, debería ser el propósito de nuestras vidas. ¿Y cómo se llega ahí? Bueno, como decía la fórmula, primeramente, tener fe en Dios, o sea, creer en Él. Cuando creemos en Dios, nos arrepentimos. ¿De qué? De todos nuestros pecados, de todas las cosas que a Dios no le agrada, nos apartamos de todo eso que no nos agrada y por ende vamos a tener como resultado la salvación. ¿Qué es la salvación? Bueno, habitar con Dios. Ok. Susan, háblame de la salvación. Es tener una comunión con Dios. Es liberación. ¿De qué? Es liberación del mundo. Del mundo. Eso es generalizado. De la tierra. O sea, de la vida mundana.
aunque de la vida mundana. De la vida mundana. Para mí también es liberación, eso no lo puedo decir, es liberación del peligro del pecado. Está muy bien. Sí, realmente la salvación es liberación. De hecho, el Manuel lo menciona. Y es una realidad. La salvación es una liberación de la consecuencia del pecado. Del pecado y de la consecuencia del pecado, que es la muerte. Un punto importante en cuanto a eso es que la salvación no depende de que yo me salvo a mí mismo. Si yo me salvo a mí mismo, no es una salvación. Eso es algo que yo me gané. La salvación consiste en que alguien más me salve a mí. Y aquí en el manual hay un ejemplo muy bueno, lo vamos a mencionar más adelante. En Juan 17, Jesús dice algo importante. Él dice: en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a quien has enviado. O sea que en un sentido también la salvación es conocer a Dios y conocer a Jesucristo. Porque por medio de la salvación también es equivalente a uno recibir la vida eterna. Eso me llama mucho la atención, donde Jesús dice: en esto consiste la vida eterna, en conocerte a ti y a quien has enviado. O sea que la vida eterna no es simplemente yo voy a tener un lugar o voy a vivir para siempre. La vida eterna yo voy a conocer a Dios. O yo conozco conocer a Dios, que es lo que Dios desea. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, dice. Bueno, la salvación y la liberación, bueno, así mismo comienza, de un peligro o un sufrimiento. La palabra contiene la idea de victoria, salud o preservación. En la Biblia la palabra salvación significa tanto salud como salvación en algunas ocasiones. Muchas veces cuando Jesús le decía a alguien, eres salvo, también le estaba diciendo al mismo tiempo que era sano. Él sanaba y lo salvaba al mismo tiempo. En algunos casos primero salvaba y después sanaba, como fue el caso del paralítico que le llevaron, que Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Él fue porque estaba paralítico y Jesús le perdonó sus pecados. O sea, la necesidad espiritual primero, antes que la necesidad física. Y cuando los fariseos estaban, que entre ellos pensando que el único que tiene potestad para salvar, perdonar pecados, que es verdad, ellos no estaban equivocados en eso. En lo que yo estaba equivocado es que yo entendía que Jesús no tenía esa autoridad. Eso entonces le dice que era más fácil decir que sus pecadores son perdonados o decir levántate y anda, porque el decir de boca es fácil. Ahora, decir levántate y anda y que se levante y anda, es que ya que tiene poder. Entonces ahí fue que Jesús sanó su cuerpo. Primero él salvó y luego sanó. A ver, seguimos. El perdón de pecado es otro tipo de definición de la salvación, aunque no completamente, porque es posible que una persona reciba el perdón de los pecados y que después vuelva y recaiga, tenga que pedir perdón de nuevo. Pero la salvación implica el perdón de los pecados y de todos los pecados que ya uno había cometido. Es un borrón y cuenta nueva. Dice acá: algunas veces la Biblia usa la palabra salvo y salvación para referirse a algo temporal, liberación física, bueno, como el caso del enfermo que le mencioné ahora mismo, o como la liberación de Pablo de la prisión, que aparece en Filipenses 1:19. Sin embargo, el sentido primario de esta palabra en las Sagradas Escrituras es espiritual. Volvemos al mismo caso del paralítico, que Jesús primero le dio salvación en el ámbito espiritual, le perdonó sus pecados. Con mayor frecuencia la palabra salvación se refiere a una eterna liberación espiritual, una liberación de la muerte producida por el pecado. Es por lo que mencionamos hace un momento, que la salvación significa que yo antes estaba muerto en delitos y pecados, como ya hemos comentado, y la consecuencia del pecado es la muerte. Pero no la muerte física solamente, porque Dios le dijo a Adán: el día en que tú pecares morirás, y Abraham murió a los 960 y pico de años, digo Adán. Entonces, pero Adán murió espiritualmente en ese momento, porque en ese momento la comunión que Adán tenía con Dios, que era una comunión perfecta, él la perdió. Y Jesús vino a restaurar esa comunión que nosotros habíamos perdido por causa del pecado con Dios. En ese momento Adán murió espiritualmente, pero la muerte espiritual también se refiere al infierno.
no es solamente la muerte física, también va la muerte espiritual y también va el lugar de un castigo eterno por causa del pecado, porque si Dios es justo y el pecado es malo, Dios tiene que condenar el pecado. No es como que nosotros nos pasamos la vida entera pecando, como piensa mucha gente. Yo hago lo que me da la gana, me paso la vida entera pecando de todas las maneras posibles, haciendo lo malo, y creo que nunca yo voy a tener que pagar por eso. Muchos comienzan pagando aquí y siguen pagando en la otra vida. Algunos creen que no van a pagar nunca y pagan como quieran. El caso es que el pecado es maldad y Dios no puede permitir que la maldad prospere. Por ejemplo, miren cómo estamos nosotros con todos los jueces de este país que viven soltando delincuentes todos los días y que viven soltando políticos corruptos a diario. Nosotros estamos contentos con esos jueces. Entonces imagínense si Dios no hiciera justicia con el pecado, estuviera en la misma condición. Ahora Dios es misericordioso y buscó la manera, por medio de la muerte de Jesús, de cubrir la condena de ese pecado, que es la muerte, y al mismo tiempo poder salvarnos a nosotros. O sea, no fue que Dios nos salvó y se olvidó del pecado y ya, no. Alguien tuvo que pagar eso. Sí. Por justicia. Y no debemos darle muchas gracias a Dios porque fue por su misericordia y por su gracia que Él decidió hacer eso. Él no estaba obligado. Es porque nos amó. Y Jesús voluntariamente dice la palabra, dijo, venme aquí, envíame. Jesús por el amor que nos tuvo a nosotros decidió tomar ese castigo que nos correspondía a nosotros y darnos a nosotros la salvación que Él tenía. Entonces, vamos a buscar. Dice que se refiere a eso cuando en Hechos 16 del 30 al 31 y Mateo 19, 24 al 25. Hechos 16 del 30 al 31. Y alguien más busca Mateo 19 del 24 al 25. Ellos lo ven. Léelo. Y sacándolos le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Amén. Aquí este carcelero, al ver cómo Dios liberó a Pablo y a Silas de una prisión, porque ellos estaban cantando amarrado, encadenado a medianoche, él quedó impactado por eso y le preguntó a Pablo qué hay que hacer para ser salvo. Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En este contexto se refiere a esta salvación de la que venimos hablando, de la salvación espiritual, de la salvación del alma, o sea, de nosotros, de a dónde vamos a ir cuando muramos. Seremos condenados juntamente con el mundo, pasaremos a la presencia de Dios. Pasaremos una eternidad de sufrimiento, pasaremos una eternidad en la presencia de Dios. Y él estaba inquieto, el carcelero le preocupaba. Ojalá todo el mundo se preocupara de esa manera, por hacia dónde va la vida de uno, hacia dónde uno irá una vez pase de esta vida temporal a la eternidad. Él tenía esa inquietud en su corazón. Y Pablo le dijo, sencillamente cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mateo, ¿quién lo tiene? Mateo 19, del 24 al 25. Dice así: otra vez os digo que es más fácil pasar por un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Aquí la expresión el reino de los cielos, entrar al reino de los cielos es equivalente también a la salvación. Porque Jesús se estaba refiriendo a ser salvo en ese contexto. Fíjense entonces que la salvación también es nuestra entrada al reino de los cielos. Al ser salvo tenemos acceso al reino de Dios. Y pasamos a formar parte del reino de los cielos. Hoy pasamos a ser hijos de Dios. Vamos a buscar varias citas, una cada uno. Julio. Está desartillado el muchacho. Es el problema de la Biblia en el celular, cuando está descargando el Biblia. Romanos 5:9. Luisana va a buscar 1 Tesalonicenses 5:9 también.
Y Susan, Romanos 6:23. Sí. Vamos a ver. Busca primera de Timoteo, no, segunda de Timoteo 1:9 y Danielis Tito 3:5. Dime, Susan. No, que te iba a decir. No, que ya la tengo. Ah, ok. Ya, Julio. Sí. Luisana, segunda de Tesalonicenses, no, primera de Tesalonicenses 5:9. Ay, yo no la encuentro. Tú ves, por eso que tienen que aprenderse los libros. Es como en la capa. Mira, segunda de Tesalonicenses está después de primera de Tesalonicenses. Ah, ok, gracias. Ah, no, primera de Tesalonicenses 5:9. Está antes de segunda. Es la primera. Tú ves, porque hay que saberse los golpes. Ok. Luciana no participaba en la cosa de agilidad bíblica. Y mira. Tú la pegabas mucho. Yo la pegaba. ¿Tú la Leo pegabas? esta primera yo. No, Julio. Dice aquí, Romanos, capítulo 5. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. De la ira. Amén. Fíjense que somos salvos de qué? De la ira de Dios en contra del pecado. Aquí dice que siendo salvos por la sangre de Cristo, somos salvos de la ira de Dios a causa del pecado de la humanidad. Muchas veces uno ve cómo va el mundo y uno dice, Dios mío, pero ¿cuándo que tú vas a hacer algo con esto? Dios es lento para la ira, porque Él no quiere que nadie se pierda. Ahora llegará el día en que Dios va a hacer justicia y va a traer la paga del pecado. Y la Biblia dice, se le conoce como el día de Jehová, el día de la ira de Jehová. Grande y temible. Así mismo lo dice. Día de espanto, día de dolor. Entonces, ustedes se leen algunos capítulos porque ustedes dicen, espérate, yo mejor no estoy aquí cuando eso pasa. Una salvedad de la ira de Dios. Yo estaba hablando con alguien y esa persona me dijo que Dios no tiene ira. Y tuvimos sí, que empezar empieza por mucho. internet. Y si Dios tiene ira, lo único que es diferente a la de nosotros. El humano tiene una ira que guarda rencor y odio, pero la ira de Dios es justicia, es amor y tiene que cumplirse. Entonces son diferentes y hay muchos versículos que explican la ira de Dios. Es que el que ama lo bueno tiene que aborrecer lo malo, por obligación. Tú no puedes amar el bien y el mal al mismo tiempo. Y, no, Dios no tiene ira. Dios no tiene ira. Él viene y es peligrosa. Y yo mejor prefiero no meterme con ese señor. Es bastante peligrosa. Entonces, es como tú dices, Dios tiene una cualidad distinta de nosotros. Dios puede ser dos cosas aparentemente opuestas al mismo tiempo. Que nosotros no, porque Él lo hace en un plano distinto del que nosotros nos manejamos. Dios es amor, pero también dice que es fuego consumidor. Entonces, solamente Luisana. Ok, primera Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí vemos que, como vimos, Dios nos había llamado. Y Él nos llamó no para que estemos condenados, sino para salvarnos. Y repite nuevamente, ¿por medio de quién? Que solamente por medio de Jesús. No de ninguna otra persona, no de más nadie. Y la semana pasada en el culto yo hablaba del purgatorio. El purgatorio es un sitio donde supuestamente dicen que van las personas que aún habiendo creído en Jesús tienen que purificar ciertos pecados que cometieron aquí después de haber recibido la salvación. En mi entender, eso es una salvación que nos salva, porque al fin y al cabo tú vas a tener que pasar, sabe Dios cuántos siglos de tormento. Entonces al fin y al cabo no hay salvación. Entonces vemos aquí que Dios no nos ha puesto a nosotros para ira, o sea, para recibir ese castigo que el pecado merece, sino que por medio de Jesús Él nos ofrece una salvación completa y absoluta, no una salvación parcial. Entonces vemos como aquí en Tesalonicenses dice que Dios no nos puso para ira, sino para salvación. Romanos 6:23.
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Qué tú me puedes decir de eso? Eso lo dice Todo. claro, que no debemos tratar de hacer hasta lo imposible por estar alejados del pecado, porque no está visto bien ante los ojos de Dios. Ok. Y nos aleja de la salvación y de la comunión que debemos tener. Ok. ¿Qué dice ahí que es la paga del pecado? Muerte. La muerte. Lo mismo que venimos a hablar. ¿Y cómo se manifiesta la salvación en ese versículo? Como dádiva, el regalo. Luego no. Mas la dádiva de Dios. Déjenme asustar, señora, que yo la hago, quiero despertar un chico. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok. Bueno, ya Daniel le dijo que se expresa como una dádiva, que es un regalo. Gracias, Daniel. Y lo otro, ¿qué sinónimo de salvación se usa ahí? Porque ahí no se usa la palabra salvación. Vida eterna. Gracias, Luisana. Pero es que... Todo es a ellos. Ay, no, es que ahí está. Gracias por la añada. Ok. Ella tiene una cara ahí como de sueño. No puedo entender a esta muchacha y esta gente dañándole la fruta. Ay, que están guateros. Entonces, dice. Quien nos salvó y llamó como Esa es primera de Timoteo, no, segunda de Timoteo 1.9. Ok, dale. 1.9. quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. ¿Qué tú entiendes de eso? Yo no me estoy viendo. ¿Eh? Sí, pero yo quiero preguntarte. ¿Cuál es la cita? Segunda de Timoteo 1.9. Vamos, cualquier cosa que tú entiendas bien. Dale, dale, tú eres una muchacha inteligente. Yo creo que me tocó el más difícil. Oye, Ahí se dice muchas cosas. quien Pero... nos salvó, bueno, cuando se refiere a que, no sé, ¿Y? No, dilo, no tengas miedo. Luisana está loca por hablar. sí, alguna No, deja que ella diga algo, lo que sea. no sé. Dilo como tú lo piensas. Como, di algo. Algo que tú entiendas de lo que dice. Bueno, yo lo que creo que, Tú puedes leer de antes para que te ayude. ¿cómo fue? Puedes leer el versículo anterior para que te ayude. Exacto, pues así te entra en contexto de qué es lo que se está hablando. Ay, Dios, yo no sé cómo decirlo. Está bien, vamos a hacerlo por parte. Ahí dice que quien nos salvó llamó con llamamiento santo. Según el versículo anterior, ¿quién fue que nos llamó y nos salvó? Dios, Señor. Exacto, el Señor se refiere a Dios y a Jesús también. En este caso, se dice que no nos avergonzamos de dar testimonio de nuestro Señor, en este caso Jesús, ni presos suyos, sino participando de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Quién nos salvó? O sea que aquí estamos hablando que la salvación viene de Dios, del Padre. Y Él solamente no nos salvó, sino que también nos llamamos con llamamiento santo. Recuerden el primer tema del llamado. Y un punto muy importante, ¿cómo fue que Él nos salvó? Según ese versículo. Según su propósito. O sea, no por nuestras obras. Porque si hubiera sido por nuestras obras o por nuestro mal vivir, no lo hubiera llamado. Y que todavía estuviéramos esperando. Exacto, no, sino con su propósito. Y que si Dios se había puesto a esperar que nosotros fuéramos buenos, No, se había quedado esperando mucho tiempo. ya lo sabes. Y ahí dice también que lo hizo por medio de Jesucristo, otra vez. Repite nuevamente que la salvación es por medio de Jesucristo. Ok. O sea que no es una acción que nosotros ejecutamos,
sino que Dios, a pesar del pecado en nosotros, le agradó, tuvo misericordia a nosotros, nos amó y nos salvó por medio de Jesús. Es bueno hacerse, cuando uno no entiende algo, bueno, resolverlo como con preguntas, así, porque así uno va entendiendo parte por parte. Entonces, fíjense ahí, que dice que no fue por obras que nosotros hubiéramos hecho, no fue porque no lo merecemos, no fue por lo bueno que yo soy, sino por lo bueno que es Dios. Y Danelis, Tito 3.5 dice algo parecido. Sí, 3:5. Tito 3:5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ok. Háblame un chinés. Aquí dice prácticamente lo parecido, no nos salvó por nuestras obras, sino más bien por su misericordia, dice claramente, por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu. O sea que Él nos llama a esa salvación, ¿verdad? Y nos lava por el Espíritu Santo. Yo tengo una pregunta ahí. Sí. O sea, una pregunta, General. sí, para ver si podemos hacer una lluvia de ideas. Porque en los últimos versículos menciona las obras no son malas. Ahora, ¿qué función hacen las obras en nosotros como cristianos? Buena pregunta. ¿Qué función tienen las obras nosotros como cristianos? Muy buena pregunta. Bueno, dice la Biblia que las obras sin fe es muerta, o sea, La fe sin obras, perdón, es muerta. O sea, es bueno que hagamos obras, pero esa obra tiene que venir a través de la fe. O sea, ¿por qué yo hago las obras? ¿Con qué sentido lo estoy haciendo? Ese sería el punto. ¿Cuál es el propósito exactamente? Claro. Exacto. Pero hay que obrar. Exactamente. Las obras vienen siendo como La la puesta en evidencia. acción de lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Exacto. Realmente sí, excelente la pregunta, Luisana. Muy bien. Muy propicio, de verdad. Una estrellita y queda. Sí, ya. Gloria a ti. Entonces, realmente la fe, como dice, las obras, como dice Luisana, es la ejecución de la fe, como ya hemos hablado. La puesta en práctica de eso que hemos. Ah, mira, ella tiene la estrella. La profesora de básica. Ok, en la manita. Esa era mi esposa, mira, mi Yo amor. sabía que iba a decir. Pensé yo que era José. Entonces, las obras son Eres necesarias. profesora, se nota. Las obras son necesarias, señores, y no podemos descuidarnos con eso porque son una puesta en práctica de lo que ya Dios nos ha enseñado a través de su palabra. El detalle es que uno no se salva por hacer buenas obras, no es que yo me voy a ganar la salvación por lo que yo haga. O sea, al contrario, o sea, las obras deben venir por la salvación que ya Dios me ha dado. Eso es lo que hay que tener presente. Y son necesarias, pero dice Dios que Él nos salvó para buenas obras. O sea, no por buenas obras, sino para buenas obras. No a causa de, sino para. Una vez que llegamos a los pies de Cristo, debemos trabajar para Él. Y Sí. las obras son eso. Sí, realmente Dios no quiere a nadie vago. Son las 7:00 ya. Sí. Las 7:07. Nos van a matar. Nosotros vamos a terminar en enero. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. El sábado que viene el jubileo no hay clase, así que le puedo poner mucha tarea. Entonces. Las clases que ustedes no dan. El jubileo. Es que aquí hay una actividad de la iglesia entera. Entonces, que no hay clase. Entonces, vamos a verlo hasta aquí por ahora. Y las tareas. Tú la vas a mandar por WhatsApp. Sí, no te preocupes. Sí, tiene que traerla toda. Y los de las clases que no vinieron, hagan un resumen del material. Del arrepentimiento. De las que no vinieron. Ustedes a las clases que faltaron, hagan un resumen. Del arrepentimiento. Entonces sí, porque yo La vez pasada. Tú faltaste al arrepentimiento, a la fe, a Chepa no faltaste No, la que yo vine, Nelson. a una, a la mitad. Hubo una tarea, el joven no me la cogió, yo la dejé, la del Proverbios. ¿Era Proverbios? Sí. Yo la traje, se quedó.
O sea, hoy se me quedó, pero esa tarea le Yo no vine a la fe. Sí, él me dijo que como él no la cogió, como la tarea la dejaste Yo tú. vine a Sí, él me dijo que la traigo el sábado. y a la... vamos a orar, señores. Susan, para que decir. Señor, te damos gracias por esta noche, Padre, gracias por permitirnos haber llegado hasta aquí, Señor. Gracias por esas palabras que nos has puesto para que nosotros cada día nos tomemos un sentir, Padre. Te damos gracias por todos aquellos que no pudieron venir, Padre. Guárdalos en sus casas, Señor. Padre, siempre tocando, Señor, que sigan asistiendo, Padre, porque esta cadena es importante para nosotros, Señor, para personas de nuestra vida, Señor. Guíanos a donde vayamos ahora, Señor, seamos al punto, Padre, que podamos recibir mucho más de ti. Tócanos con tu Santo Espíritu, Señor. Síguenos restaurando, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.